Bueno, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo encuentro en la Comisión de RCI y Sustentabilidad de la Secretaría de Graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En primer lugar, nuevamente agradecemos al doctor Rubén Arenas, secretario de Graduado, con quien hemos creado esta comisión en el año 2017, que la comenzamos coordinando con el doctor Héctor Laroca. A partir del 2020, lamentablemente, motivo de fallecimiento de Héctor, quedé a cargo yo solo a cargo de la coordinación, un tiempito junto con Maya, y este año se nos ha sumado como co-coordinadora la doctora Susana Máspero, que en este momento no puede estar con nosotros porque está en un viaje, así que bueno, nos reencontraremos con Susana en la próxima comisión del mes de septiembre. Como saben, este año estamos celebrando el 20º aniversario de la creación del Centro Nacional de Responsabilidad Social, Empresarial y Capital Social de la Universidad de Buenos Aires, fundado formalmente en octubre del año 2006, con un antecedente previo del año 2005, en octubre del 2006 por el doctor Bernardo Klicksberg, que sigue siendo su presidente, y nuestro querido amigo que ya partió, Héctor Laroca. Y esta reunión también es en el marco de un homenaje, de un aniversario, mejor dicho, que son los 50 años de las líneas directrices de conducta empresarial responsable de la OCDE, que del CENARSEX integramos el Consejo Consultivo del Punto Nacional de Contacto para Argentina, de estas normas están siendo cada vez más reconocidas en el mundo como una herramienta muy importante en el marco de la promoción de la conducta empresarial responsable, el desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial. Y bueno, y nosotros de nuestro centro, justamente dentro de nuestra función en el Consejo Consultivo, que es dar a conocer, no solamente incorporamos esta temática en los programas y cursos que dictamos, tanto en el área de capacitación extracurricular como en grado y posgrado, sino que también venimos celebrando determinados eventos, como lo hemos hecho en 2019 y en 2022, y en este caso agradecemos la presencia del ministro Pablo Obregón, que es de la Cancillería Argentina, quien es el titular de este punto nacional de contacto, que acaba de concluir el año pasado una muy buena revisión de pares, de iniciativa que se está presentando ahora y que, bueno, y que aquí el ministro nos va a comentar un poco. Aquellos que no conozcan la iniciativa, va a presentarla. Argentina adhiere a esta iniciativa del año 1997. No es necesario ser parte de la OCDE para adherir a esta iniciativa. Así que son muchos países en el mundo quienes trabajan por la conducta empresarial responsable, y, los que, y aquellos que ya conocen, porque participaron en anteriores eventos, bueno, nos va a actualizar un poco sobre los desafíos y lo que viene, las perspectivas de desarrollo de esta iniciativa en Argentina. Como siempre, comenzamos con la exposición y luego va a haber un momento de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, ministro Obregón, por su presencia y ya te damos la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un gran placer estar acá eh, y, y agradecerle especialmente, bueno, Senarse, que es una parte tan fundamental de nuestro trabajo, de tantos años en el Consejo Consultivo, bueno, es estar para mí, por primera vez yo, digamos, con mis predecesores, Alejandro Pofo, Eduardo Tempone, que tanto han trabajado también con este tema. Me gusta tener esa continuidad y poder estar en esta oportunidad con ustedes, compartir, y la verdad que es un placer. Así que, Julián, muchas gracias por la invitación, además de por todo el trabajo que, que, que de tantos años y tanto interés en el tema. Y bueno, esta posibilidad es algo que se valora particularmente, y además, como bien decís, en un momento de muchas efemérides, son números redondos que a veces sirven para reflexionar sobre cuánto tiempo hemos estado trabajando en algo y por qué tener una perspectiva es importante para planear además los próximos pasos. Así que hace muy poquito tiempo también estuvimos haciendo por nuestra parte la celebración de los 50 años de las directrices, los 20 años del funcionamiento del Punto Nacional. Felicito a ustedes por sus 20 años también. Que
al contrario del tango, realmente sí son mucho y contribuyen a generar, como decimos, un trabajo sostenido. En ese sentido, y en este momento, es lo que había pensado compartir con ustedes, sin que esto sea una presentación demasiado pesada. De hecho, me parece que podríamos dividir esta intervención como en algunos puntos centrales, qué significa para nosotros hoy y por qué, como bien dicen ustedes en el título de este encuentro, hay una vigencia de las directrices, no es solamente el peso de los años, sino también la importancia que en la evolución que ha tenido el mundo, la economía, ha demostrado que esto no perdió importancia, sino que al contrario la ganó de formas insospechadas. Y eso es algo a lo que podríamos conversar al principio, la función de la debida diligencia, la complejización de las redes de suministro que también hacen necesario readecuar el concepto de la responsabilidad de las empresas. Entonces, hay elementos como para hablar de una evolución del concepto, y si quieren podemos dedicar esa primera parte a un intercambio conceptual. Y por ahí ya en una segunda parte, sé que muchos ya lo conocen, pero podemos también comentar un poco más sobre qué hacemos nosotros desde el punto nacional de contacto, como de manera de trabajar, de cumplir la función que tenemos con las directrices, también lo importante que fue esta última, como mencionaba Julián, revisión entre pares que hicimos en el marco de la estructura que tiene la OCDE para dotar a los puntos nacionales de contacto de una densidad real y de una eficacia en términos de lo que puede hacer cada punto nacional de contacto en cumplimiento de las directivas. Entonces hay una evaluación que me gustaría también comentarles en la segunda parte de la exposición. Así que sin más, les comentaría qué significa para nosotros las directrices eh, y cómo desde su adopción en 1976 las directrices han proporcionado un punto de referencia acordado internacionalmente que ayudó a alinear la acción empresarial con las expectativas de la sociedad y la política gubernamental. Y esto es importante porque, como decíamos, las expectativas de la sociedad no son algo fijo, sino que es algo que ha venido evolucionando, se ha ido complejizando y ha sido un requerimiento mayor por parte de la sociedad, de los que los gobiernos y las partes interesadas tenemos que estar a la altura, porque eso además incorpora una serie de temas que por ahí no estaban previstos, o sí estaban previstos, pero no con la importancia que después tuvieron al momento de la creación de las directrices, pero que hoy sabemos que tienen mucho más peso. Hablo del medio ambiente, pero bueno, también derechos humanos y cómo se organizan las cadenas de suministro. Todos esos elementos hoy por hoy son muy importantes en cuanto a las referencias internacionales que tenemos para la vigencia del tema, obviamente junto con la declaración tripartita de principios de la Organización Internacional de Trabajo y con los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos de 2011, las directrices en conjunto han ayudado a establecer ciertas expectativas en torno al accionar de las empresas, ampliando al mismo tiempo el alcance de los temas por el cual las empresas son responsables. A diferencia de otros instrumentos internacionales mencionados, las directrices son el único instrumento internacional que es obligatorio para los estados, si bien es voluntario para las empresas, ¿no? Me parece un tema importante y después cuando detallemos un poco más, volveremos a esta dualidad entre lo que significa la voluntariedad en la participación de esto y la obligación que tenemos nosotros como estados, en nuestro caso particular, de cumplir con estas obligaciones de la OCDE, que como bien decía Julián también, hay que tener en cuenta, Argentina está hoy en un proceso de adhesión a la OCDE, que es un proceso multifacético que supone un esfuerzo sostenido y general amplio en términos de incorporación de estándares, de buenas prácticas en muchos temas. Pero no es cierto que en todos los temas estemos igual de lejos. Hay algunos en los cuales Argentina ha sido hace bastante tiempo, hace mucho tiempo, y ahora que hablamos de efemérides, hace más de 20 años, hemos estado hemos sido muy rigurosos en ir trabajando estos temas, en ir incorporándolos, con lo cual uno podría decir que en algún sentido, eh, dentro de ese marco
relación sobre inversión internacional y empresas multinacionales de la OCDE, uno de cuyos anexos son las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, con lo cual al firmar esa declaración nuestro país se convirtió en signatario. Como ustedes saben, las directrices se basan en un enfoque de conducta empresarial responsable que entiende la misma de una forma amplia. Y un elemento clave dentro de esa forma de entender el tema es la debida diligencia, entendido como un proceso en que las empresas llevan a cabo para identificar, prevenir y mitigar y rendir cuentas sobre cómo abordan los impactos reales y potenciales de sus operaciones y la de sus cadenas de suministro. Las directrices en un principio tenían un marco más limitado, abordan ahora, a partir de las sucesivas actualizaciones, cuestiones amplias de conducta empresarial, como derechos humanos y laborales, impactos ambientales, corrupción, prácticas anticompetitivas, cuestiones impositivas, desafíos de la digitalización. Las directrices se aplican a empresas multinacionales que operan en todos los sectores de la economía, independientemente de si causan daño directamente, si contribuyen a él o están vinculadas a él a través de sus cadenas de valor. Y en este sentido, a diferencia de enfoques anteriores, el concepto de conducta empresarial responsable implica la responsabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro. Eso le agrega un nivel de complejidad que claramente supera al inicial. En la mayoría de los casos, las operaciones comerciales involucran múltiples actores sobre los cuales las empresas tienen una capacidad de incidencia limitada. Como regla general, las relaciones en la cadena de suministro son acuerdos entre un comprador y un proveedor, y en circunstancias limitadas un comprador decide de quién obtiene un proveedor sus componentes y materiales. Además, resulta usual que los compradores no tengan acceso a la información sobre decisiones de abastecimiento de los propios proveedores. A medida que nos alejamos en la cadena de proveedores, tanto geográfica como contractualmente, la visibilidad y el poder de las empresas disminuyen, aunque a menudo son estos niveles iniciales donde ocurren los riesgos más significativos. Para las pymes en especial, el alto coste y la gran demanda de recursos que implica implementar la trazabilidad, realizar auditorías, participar en el desarrollo de capacidades en la cadena de suministro, hace que una implementación adecuada de la debida diligencia sea particularmente demandante de recursos. Ahora bien, en este contexto actual, en el que las cadenas de valor suelen mostrar un alto nivel de complejidad, resulta lógico que las grandes empresas multinacionales tengan más recursos y capacidad organizativa para implementar sistemas complejos de debida diligencia que las pymes. Y por eso las directrices están enfocadas principalmente en las empresas multinacionales. Pero eso no quiere decir que no estén abarcadas de alguna forma las otras partes de la cadena de valor. De esta forma, cabe reconocer los costos asociados a los recursos necesarios para implementar la debida diligencia. Pero no debemos dejar de lado que estos costos son de todas formas inferiores a las erogaciones financieras directas y reputacionales que se pueden asociar a un incumplimiento o la implementación deficitaria de la debida diligencia. Esa es la ventaja de tener un enfoque integral que tenga en cuenta todos estos elementos. Lo que le agrega especial complejidad, como decíamos, es la mayor fragmentación que ocurre, que es una realidad, y la coexistencia de diversos mecanismos de debida diligencia presentados por distintos países al mismo tiempo. Además, es un panorama normativo que evoluciona muy rápidamente. Esta tendencia se ha acelerado con la proliferación de legislación de debida diligencia en diferentes jurisdicciones. Por ejemplo, la Directiva de la Debida Diligencia y Sostenibilidad Corporativa de la UE, leyes nacionales de debida diligencia como las de Francia, Alemania, Noruega, legislación sobre esclavitud moderna en el Reino Unido, Australia y Canadá, y medidas basadas en productos de la Ley de Prevención de Trabajo Forzado en Estados Unidos. Aunque muchos de estos marcos se inspiran en estándares internacionales comunes, en la práctica, las diferencias entre estas normativas requieren que las empresas establezcan sistemas de cumplimiento paralelos, incluyendo metodologías de evaluación de riesgo y procesos de informe, que lleva muchas veces a la recopilación duplicada de datos, interacciones repetidas, cargas administrativas, superposiciones, inconsistencias, cuestiones que deberían a futuro tratar de verse en un marco del objetivo de lograr una mayor coherencia entre políticas de diferentes jurisdicciones. Gran parte ahí nosotros nos toca el sallo por estar en un área de organismos multilaterales, el área que llevamos nosotros, después eso lo explico mejor, pero nuestra dirección en la Cancillería trabaja al mismo tiempo con la Organización Mundial del Comercio, la FAO, la OMPI, es decir, estamos en la discusión sobre muchas de estas cuestiones, que es el UEDR, digamos,
las cuestiones que se plantean a nivel comercial, los estándares, el SPS, el TBT, son todos instancias en las cuales esta diferenciación de estándares y de marcos normativos es una realidad de todos los días, ¿no? Y eso nos permite tener una visión global de algo que es realmente complejo y que actualmente es algo para lo cual no hay una única solución, porque claramente es deseable que cada vez más exista legislación específica. Qué pena, se corta un poquito. A ver ahora cuando vuelva. ¿Me Eh, escuchan, sigo? sí, sabes que se cortó justo, es la segunda vez que se corta. Se Ah, cortó ok. cuando estaba con la normativa específica, creo que ahí se cortó. Quizás volviendo entonces a la cuestión de cómo se busca coherencia a nivel internacional y en este punto, digamos, lo que se pueda hacer creemos que contribuirá porque, digamos, la solución no es. Bueno, ahí vamos a esperar para retomar. Las reuniones virtuales traen muchas ventajas, pero también tienen sus problemáticas. Ahí vemos qué pasó. Ah, no sé si no se desconectó, a ver. O se habrá reiniciado para... Ocurre que también en Cancillería, está en Cancillería ahora por lo que veo, y puede ser que la... Ah, está conectado, pero ahí estamos, a ver. Mejor ahora, aparentemente. Bueno, sí, se había cortado justo de vuelta. Ahí estamos. Mm, creería que estaba en el tema de la coherencia y la discusión internacional porque sería un Sí, sí, elemento al que podría llegar fácilmente, sobre todo. bueno. Ah, bueno, estamos esperando. ¿Qué cosa? cum- Ahí está. que puedan ser. Se había congelado de vuelta. Yo voy a ver una cosa, a ver, déjeme medio segundito por las dudas que sea mi conexión. Lo que voy a hacer es cambiar por las dudas. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, sí. Bien. Eh, Hay una discusión en curso y me parece que es algo que ustedes conocen bien y que es algo que es un debate que continúa dándose respecto a si son necesarios mecanismos obligatorios, mandatorios a nivel internacional, si hay que desarrollar, como por ejemplo se está desarrollando, hay una discusión todavía en curso por un código de conducta en el marco de Naciones Unidas, el grupo de trabajo creado desde 2014, el grupo intergubernamental de composición abierta sobre empresas transnacionales respecto de derechos humanos. Es decir, sabemos que hay una discusión paralela a lo que yo comentaba antes, ¿no? Porque lo que comentaba antes era más bien una cuestión más general acerca de, podemos decir, la transformación de los sistemas económicos, las cadenas de valor y cómo eso genera necesidad de coexistencia de mecanismos ahora que no necesariamente son coherentes. Y al mismo tiempo planteo otra discusión que es la que tiene que ver con la posibilidad o no de tener estándares internacionales ya aplicados a la debida diligencia y teniendo en cuenta que en Naciones Unidas han habido discusiones y todo, en ese sentido consideramos que hay una discusión abierta, que no está cerrada, simplemente en ese contexto creemos que a esa luz todavía las directrices tienen algo que aportar, o sea, independientemente de cómo esas discusiones avancen, si efectivamente en algún momento se alcanzaran
principios obligatorios a nivel intergubernamental. Yo creo que independientemente de eso, las directrices tienen un valor en sí mismos que han demostrado hasta este momento una combinación entre flexibilidad y posibilidad de funcionar como un referente internacional sólido, digamos. Me parece que no son muchos los instrumentos, quizás no haya otro que haya permitido tener ese equilibrio entre dos cuestiones que son contrapuestas, porque cuanto más querramos ir hacia un esquema obligatorio, perderemos mucho más participantes en el camino, me parece que eso es forzosamente así, o quizás los resultados sean más lavados, es decir, no podemos prejuzgar cómo son esas discusiones, pero sí a la luz de eso ver de qué manera las directrices ganan un espacio propio en el sentido de no ser nuevas normas internacionales, no ser una legislación, un estándar definido, sino que aporten un enfoque equilibrado en el que ayuda además a la labor que tienen que hacer los gobiernos individualmente con sus leyes nacionales, ¿no? Funciona como una referencia y en eso nos parece su valor fundamental y 50 años después podemos decir que efectivamente cumplen esa función, que obviamente después depende de cómo cada país pueda, en el marco de sus otras obligaciones, de sus legislaciones internas, poder hacerlo funcionar. Y me parece que, bueno, después cuando charlemos un poquito de cómo funciona en la práctica el punto nacional de contacto y todo, podemos compartir algunas ideas de cómo de cómo lo hacemos y cómo se puede mejorar. Pero antes que nada, lo que queríamos, me parece, era importante tener una visión general en respuesta a la propuesta del tema que hoy nos convoca. Claramente hay una vigencia de las directrices y esa vigencia viene dada no por una cuestión institucional, sino por una cuestión de responder a una realidad. Hay una expectativa de la sociedad que se ha ganado justamente con una profundización del concepto de las cuestiones que tienen que estar abarcadas en el concepto de responsabilidad de las empresas, y eso ha incorporado una serie de cuestiones, de preocupaciones que son preocupaciones genuinas de la sociedad, y eso tiene que estar reflejado en lo que es, y está reflejado, nos parece, en lo que es las directrices como un ordenador de esfuerzos individuales de cada uno de nosotros. Entonces, simplemente yo lo pondría como una primer parte de la exposición, esta reflexión más general sobre qué significan a 50 años después las directrices. La otra parte me parece que podría ser quizás más de entre casa, pero nos parece bueno compartirla también, que es la manera en que nosotros encaramos nuestra obligación general, la que está en las directrices con sus anexos y sus actualizaciones, cómo la incorporamos a lo que es nuestra tarea cotidiana desde el punto nacional de contacto, teniendo en cuenta que el momento de tomarse esta obligación, a los 50 países o más de 50 países que somos parte de las directrices, se nos ofreció la posibilidad de incorporarlos de la manera que cada país considerara necesario, con lo cual no hay un modelo único de cómo funcionan los puntos nacionales de contacto. Eh, Nosotros hemos adoptado un modelo entre otros, porque eso es lo bueno también de los mecanismos que tiene la OCDE después para compartir buenas prácticas, de la cual ya hablaré, en el cual también vemos cómo son los eh, esquemas que han planteado otros países, que también son válidos, diferentes al nuestro. Por ejemplo, en algunos países se ha decidido armar mecanismos intergubernamentales o entre varias agencias. Nuestro caso, hace 20 años se tomó la decisión de tenerlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Dirección de Negociaciones Multilaterales, que es la dirección en la que estoy a cargo, y es ahí a partir del cual hemos ido organizando el trabajo del Punto Nacional de Contacto Argentino, que ha tenido, eh, hasta ahora, ustedes saben, los puntos nacionales de contacto tienen dos funciones principales, eh, y las cuales, digamos, hemos venido trabajando en mejorarlas, teniendo en cuenta sobre todo que ustedes saben, la OCDE tiene un mecanismo en este caso, de revisión entre pares. Me parece muy sana esa idea de que sean los mismos países los que se evalúen entre ellos, y nosotros hemos sido de los primeros en 2019, eh, ahí, ahí con todo el Consejo Consultivo. Fue el momento en el cual el Consejo Consultivo apareció, dio lugar. Ahí estaba el embajador Tempone, del cual hemos trabajado mucho tiempo con él, y él tenía muy claro en ese momento que era lo básico que tenemos que hacer. Es imposible que un punto nacional de contacto funcione si no es
a través de un intercambio regular, institucional y lo más profundo posible con los sectores gubernamentales, no gubernamentales, académicos, con el mundo del trabajo, con las empresas. Y entonces la creación en 2019 del Consejo Consultivo fue un hito muy importante que coincidió con la primera evaluación entre pares que en ese momento era voluntaria, y que Argentina fue uno de los primeros países que se eh, ofreció voluntariamente a tener esa revisión, y hace muy poquito hemos tenido la segunda, ya en este caso obligatoria. Ya hay un mecanismo instituido a nivel del grupo de trabajo donde hay exámenes regulares de cada uno de los países. eh, Quizás porque nosotros además estamos en el proceso de adhesión a la OCDE, fuimos también los primeros en ser evaluados, uno de los primeros. Así que es un proceso que todavía está en curso. Más o menos con Julián estuvimos hace muy poco cuando hicimos el lanzamiento del informe, porque este mecanismo de pares, que tiene una parte muy, digamos, la más divertida dentro de todo, es la de la visita de los pares, que en este caso fue el Punto Nacional de Contacto de Chile y el de Rumania. Junto con la Secretaría vinieron en el mes de noviembre del año pasado a continuar una evaluación que había empezado a través de la distribución de cuestionarios, de recopilación de información, que luego de esa visita, en la cual hubo una participación de los diferentes actores que forman parte de nuestro ecosistema del Punto Nacional de Contacto, salieron una serie de recomendaciones, y ahora tenemos un año para poner en práctica esas recomendaciones, hacer un recuento de las cosas que nos han recomendado, que después si quieren también se las puedo comentar, pero que básicamente tienen que ver con esta idea de los puntos nacionales de contacto tienen que servir para que se conozcan las directrices. O sea, nuestro primer mandato es difundir, que llegar lo más lejos posible con la información de quién somos y para qué estamos. Eh, Cuanto más amplia sea y más profunda sea y más adecuada al interlocutor sea esa difusión, más se va a poder utilizar el sistema. El sistema básicamente funciona como una instancia de buenos oficios que básicamente va a la idea de que las directrices tienen que ser algo vivo y algo que se use y algo que contribuya en la práctica a eh, que las directrices tengan una incidencia en la vida real, ¿no? Entonces, estos buenos oficios se basan en instancias específicas, así las llamamos técnicamente, que aparecen cuando una persona física o jurídica considera que se está produciendo algún incumplimiento de las obligaciones que están en la directriz. Insisto, no obligaciones para las empresas, pero sí reglas que deberían tenerse en cuenta. Y eso se presenta cumplido una serie de requisitos formales al Punto Nacional de Contacto. eh, y ahí el Punto Nacional de Contacto hace una evaluación primero formal y luego un poquito más profunda de si debería tener lugar ese reclamo. Y una vez que se inicia un procedimiento, que se toma la decisión, dentro de 12 meses, un proceso en el cual es un proceso en el que el Punto Nacional de Contacto ofrece sus buenos oficios. Tengamos en cuenta que esto es, insisto, de carácter voluntario, entonces hay todo digamos, un desafío de tratar de incorporar a los actores a un esquema que es un esquema que en principio tiene mucha libertad, porque digamos, no está predeterminado exactamente de qué forma debe tener lugar. Pero sí tenés una serie de plazos, una serie de mecanismos, una declaración final. En esa declaración final, eh, efectivamente, tiene que haber unas recomendaciones, o puede haber recomendaciones, después tiene que haber un seguimiento. Es decir, tenemos todo un proceso que si ustedes quieren lo puedo detallar más, pero me parece lo importante tener como principio que funciona como una instancia en la cual las directrices pueden servir en la práctica como una referencia para la solución de un conflicto. No siempre se puede lograr, eso es algo
que más allá de que uno pueda, y que el Punto Nacional de Contacto pueda ofrecer sus buenos oficios, la cuestión de la voluntariedad siempre es un elemento importante a tener en cuenta. Nosotros les quería dar dos ejemplos, por ejemplo, de casos en los que hemos trabajado. Eh, por ejemplo, nosotros hemos tenido hasta ahora 15 instancias específicas. 15 instancias específicas dentro del ranking global. Claramente no estamos en el top 5 ni mucho menos, donde hay países que son realmente muy activos en eso, que tienen por ahí una cultura institucional inclusive de utilización de medios no judiciales. Es decir, hay un ranking en el que claramente hay algunos países que pican en punta, pero los 15 casos nuestros no son pocos tampoco, en el sentido que estaremos más o menos en la mitad de la tabla en relación con las instancias específicas. Es cierto que no hemos tenido muchas últimamente, lo cual nos lleva otra vez al tema de las recomendaciones y de cómo debemos continuar construyendo confianza acerca de cómo y para qué se usa el mecanismo que se puede esperar, porque en algunos de los casos que hemos visto siempre está, por un lado, la cuestión. Puede ser que una de estas cuestiones ya estén judicializadas o estén previas a judicializar, o que para alguna de las partes la judicialización sea un tema determinante. Entonces, en ese caso, nuestro desafío es mostrarles de qué forma el punto nacional de contacto no es incompatible con un tratamiento judicial, sino que es complementario. No diría ni siquiera complementario, diría, es una vía que tiene que explorarse por sí misma y que en ese sentido puede eh, proveer un beneficio a las partes. Y en ese sentido, por ahí me adelanto un poco contándoles qué son las recomendaciones que nos han hecho en este informe, pero una de las recomendaciones que nos parece que ha sido muy pertinente es sumar capacidad para convencer de que nuestro punto nacional de contacto es un foro adecuado. Y en ese sentido, por ejemplo, el expertise de contar con el expertise de funcionarios especializados puede ser un gran aporte. Y esto lo decimos porque acabamos de firmar entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia un memorándum de entendimiento que va a permitir que el equipo de mediadores del Ministerio de Justicia pueda formar parte del proceso del Punto Nacional de Contacto. Es decir, esto nos agrega un valor agregado realmente importante. Eh, Siempre, digamos, nosotros, el hecho de que esté en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos ha tocado, en mi caso diplomático de carrera, bueno, mis predecesores también, o sea, estamos encargados básicamente por profesión y por vocación de tratar de solucionar problemas y sentar a la gente a discutir y todo, pero cabe pensar que en estos casos tan específicos donde se generan mecanismos, donde hay necesidades de interacciones realmente muy específicas en soluciones, en resolución de conflictos y todo, la verdad que contar con funcionarios especializados del Ministerio de Justicia a nosotros nos agrega un valor agregado inmenso. Entonces, la verdad que para nosotros es una excelente noticia saber que el Punto Nacional de Contacto ahora va a tener esta posibilidad de recurrir a mediadores especializados. Todo con vistas a lo que les comentaba, que es la necesidad de de brindar la confianza a partes que por razones obvias están en una situación conflictiva, la seguridad de que tienen un espacio neutral, un espacio que propicia el diálogo y en el cual alguna solución podría ser posible. Entonces, una entre tantas cosas que son las que nuestro Punto Nacional de Contacto trabaja para tratar de poder dar una respuesta a esta doble eh, función que se nos ha encomendado, ¿no? Difundir, por un lado, que llegue lo más lejos posible la noticia de qué son las directrices, para qué sirve y quién puede usarlas, y por otro lado, los buenos oficios como la forma en la práctica, hacer una diferencia. Así que les quería contar solamente entonces, y volviendo ya casi cerrando, por qué es muy importante para nosotros, por qué es esencial el Consejo Consultivo. Me parece que es algo que- que quisiera mencionar. El Consejo Consultivo originalmente había sido concebido de una forma quizá más abstracta, diciendo, bueno, hay miembros permanentes, miembros no permanentes.
y miembros ad hoc. Lo que vemos viendo en la práctica, en realidad, que lo que el Consejo Consultivo tiene que mostrar es que nosotros tenemos un trabajo que va desde lo gubernamental, que tiene que ver con nuestro ministerio, con los otros ministerios, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio, digamos, el Ministerio de Economía, que a su vez tiene las secretarías de Agricultura, no sé, trabajos, de cada uno de los ministerios y de los organismos gubernamentales, y por otro lado, la academia, por otro lado, el mundo del trabajo, por otro lado, las empresas. Es decir, esa conformación del Consejo Consultivo es lo que le da su riqueza, es lo que tiene que estar reflejado en los términos de referencia. Estamos trabajando conjuntamente con el Consejo para finalmente tener esos términos de referencia actualizados. También en las directrices hay un trabajo para poder actualizar, poner a punto las directrices con las últimas modificaciones que se acordaron en la OCDE. Es decir, todo ese trabajo está orientado a tener una mayor eh, eficacia en la forma de llegar. La difusión para nosotros es importante, estamos viendo si podemos trabajar con las provincias. Ahí otra ventaja nos parece de estar en el ministerio es que se pueden utilizar otros mecanismos que ya están vigentes en el ministerio. En el Ministerio de Relaciones Exteriores funciona el Consejo Federal, que tiene relación específica con las provincias, y estamos viendo de usar ese, esos foros, esas instancias para poder llevar un poquito más la idea de qué es lo que hace el Punto Nacional de Contacto. Esto sería más o menos nuestra aporte, digamos, a la conversación que tenemos hoy, nuestro primer aporte básicamente, y en ese sentido me parece que- que poder compartir con ustedes estas ideas al principio, o esta práctica, o estas perspectivas de futuro, porque básicamente las perspectivas de futuro para nosotros en este momento tienen que ver con desafíos muy concretos, muy específicos, institucionales por un lado, porque estos exámenes tienen una obligación institucional, pero de una manera mucho más profunda, la idea de poder hacerlo cada vez más útil, que llegue a más participantes, y que de todo esto podamos ir cumpliendo mejor las directrices, que como ya dijimos tienen mucha más vigencia inclusive que al momento de ser creadas. Así que ese era el mensaje que queríamos transmitir hoy, y agradecido por tener esta ocasión. Bueno, les voy a dar un tiempito para que piensen preguntas, voy a hacer una primera intervención yo. Una cosa que me acordé, que también la idea de hacerlo virtual tiene que ver con eso, uno de los temas que se ha planteado muchas veces en el Consejo Consultivo y también por iniciativa de ustedes, de Cancillería, es el tema de la federalización de la iniciativa, ¿no? De que esto pueda difundirse y que llegue a todas las partes del país, así que también la idea de hacerla virtual, de la que hoy tenemos aquí referentes académicos de diferentes provincias. Estoy viendo a Alicia Ledesma, te agradezco, Alicia de la provincia de Santa Fe, bueno, Natalia Hopkins, de una glaciar pesquera, una empresa pesquera muy importante en el rubro de la sostenibilidad, aquí de Mar del Plata, bueno, hay gente del ámbito académico y empresarial de diferentes lugares del país. Entonces, esto es un tema que se está trabajando mucho también en el Consejo Consultivo, que todas las actividades no se circunscriban al AMBA, sino que realmente haya una proyección federal. Y en muchos casos, aparte de estas 15 presentaciones que hubo ante el punto nacional de contacto, creo que todas han sido en diferentes lugares del país. Así que esto cumple con esa lógica. Con respecto a lo que planteabas, Pablo, el tema de la obligatoriedad o no, nuestra mirada es justamente de ver a la responsabilidad social como un modelo de gestión, con lo cual allí no hay obligatoriedad. Pero estas iniciativas como Pacto Global, la ISO 26000, la Directriz de Conducta Empresarial Responsable, por supuesto, siempre nos ponen un piso muy interesante. Muchas de las demandas en materia de derechos humanos, laborales, ambiente, anticorrupción, tienen que ver con exigencias legales, pero otras tienen que ver con acciones que las empresas hacen por arriba, por encima de la ley, y eso tiene que ver con la gestión, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que es muy entendible, porque si una gente se confunde, esto debería ser obligatorio. Bueno, entonces discutamos políticas públicas, discutamos leyes, ¿no? Digo, no, pensemos en
un alimento que tiene que cumplir un determinado estándar mínimo de un código bromatológico o de el INTA o lo que fuera, ¿no? Bueno, entre ese mínimo que debe cumplir un alimento y todo lo otro que puede ofrecer, el sabor, la calidad, una cadena de valor agroecológica, hay un montón de cosas que las empresas pueden decidir en el marco de un modelo de gestión. Así que para nosotros esta iniciativa justamente nos interesa muchísimo en ese sentido, ¿no? No es una... hay aspectos, por supuesto, de todo esto que son de cumplimiento obligatorio, pero no, cuando hablamos de conducta empresarial responsable, cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de un modelo de gestión y de decisiones que toman las empresas por encima de la ley. Sí, en nuestros casos, a veces cuando se nos plantea, sí nos gustaría, por ejemplo, avanzar en un grado de obligatoriedad en lo que son los reportes, ¿no? Lo que las empresas de aquí en un mediano plazo, efectivamente, ya los estados financieros incorporen de manera obligatoria información no financiera, es decir, social y ambiental. Pero en lo que es gestión, nosotros coincidimos y creo que un valor de la iniciativa, más allá en el sentido de decir, bueno, no estaremos en el top de la cantidad de reclamos o presentaciones, etcétera, pero bueno, como decías muy bien, y esto lo ha planteado también Sebastián Vigorito el año pasado, y yo se lo escuché también a María José Alzari cuando hicimos el evento en 2018, en 2019, perdón. En Argentina, por un lado, no hay una cultura de la mediación no judicial y por otro lado, también planteaba Sebastián, es cierto, es fácil acceder a la justicia. En otros países, para presentar una demanda contra una empresa, no tiene que hacer un depósito, ¿no? Pagar o contratar un abogado de un corporativo que son muy caros. En Argentina hay condiciones que hacen que todavía la gente no lo vea como una herramienta. Así que nosotros pensamos que una primera instancia, lo más importante es que esto sea lo más conocido posible, ¿no? Que realmente el valor es que entendamos que somos uno de los 52 países del mundo que adhirió a esta iniciativa, que lo que busca es poner en igualdad de condiciones la forma que las empresas operan en el primer mundo y en los países en vía de desarrollo en materia de respeto a temáticas ambientales, sociales, derechos humanos, laborales, anticorrupción. Y en ese sentido, más allá de cuántas instancias se presentaron o resolvieron en Argentina, creo que lo importante es que esto sea cada vez más conocido y por eso nos interesa también poder contar con ustedes y cumplir ese rol en el Consejo Consultivo que bien planteabas, que fue creado en el 2019 con el embajador temporal en esos términos, pero que incluso nosotros, yo todavía no estaba en el CENERSEX, pero que Héctor Laroca ya había participado esporádicamente de reuniones que se hacían convocando a la sociedad civil sin todavía el formato estructurado de Consejo Consultivo, que tal cual como decís, se dio en 2019 y ahora lo estamos reformulando, adaptando, actualizando a las nuevas demandas. Así que bueno, realmente muy interesante. Y ya aprovecho que ya levantó la mano Alicia, creo que la mencioné y la puse en compromiso de que tenga que hacer una pregunta. Bueno, Alicia, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Julián. Bueno, buenas noches y saludos a todos. Bueno, bueno, te adelantaste un poquito algunas cosas que yo quería mencionar, Julián. Pero bueno, primero comparto casi todo lo que vos dijiste y un poco lo que yo quería plantear era también varias de las cositas que vos dijiste justamente. Voy a separar. Por un lado, comparto lo que vos decís, el tema de la obligatoriedad y la voluntariedad y demás. Cuando hablamos de gestión responsable, es como que es muy difícil la obligatoriedad, porque ¿cómo obligás a una empresa que gestione responsablemente y éticamente? O sea que ahí es, por más que se hagan las leyes que se hagan, es muy difícil que eso se pueda llegar a cumplir y hasta llegar a sancionar, ya que hay que buscar otros mecanismos y apelar también a la sensibilización y a otro tipo de cuestiones y seguir trabajando en ese aspecto. Eso obviamente no obsta a que vayamos por otro camino de otras cosas que sí se pueden reglamentar y que todo eso va haciendo que se levanten los pisos, como bien vos dijiste, para que siempre podamos ir más allá de todo esto. Así que bueno, en eso por eso te digo que comparto con vos todo lo que estamos diciendo. Con respecto
a la charla esta, lo primero que quiero decir es que espero que el tema de la federalización se cumpla porque, bueno, como dijo Julián, yo estoy en Rosario, la provincia de Santa Fe, represento a la Universidad Nacional de Rosario, soy la directora del Observatorio de Sostenibilidad Empresaria, y bueno, yo participé de la presentación del informe que hicieron el mes pasado. Bueno, estos son temas que nos interesan mucho y por supuesto nosotros tenemos una gran cantidad de empresas y trabajamos mucho con todo lo que es la región y la verdad que nos gustaría que esto empiece a circular y que podamos hacer una relación mucho más fluida eh, con todo este ecosistema y que no solo tengamos que ir a llegar a Buenos Aires. No porque no lo podamos hacer, porque bueno, obviamente por algo estoy en esta reunión, por algo he podido accedo a la presentación de informes y tengo contacto con toda esta gente y nosotros de la universidad también, pero creo que es mucho mejor si se puede buscar algún mecanismo de que pueda llegar a distribuirse y a federalizarse muchísimo más. Y para eso, bueno, ya Pablo comentó que lo van a hacer a través de también de poder hacerlo para llegar por las provincias con el mecanismo que tiene la Cancillería, pero igualmente, pongo a disposición la universidad y el observatorio para hacer un nexo entre lo que se necesite, porque nosotros, como bien Julián sabe, y todos aquellos que nos puedan conocer, nuestra universidad está muy involucrada en todos estos temas, somos miembros del Pacto Global desde hace casi 20 años y trabajamos muchísimo en estos temas y nos interesa. Y trabajamos desde el observatorio para apuntalar a las empresas de nuestra región en todo lo que tiene que ver con el ecosistema sostenible. Y si bien no la mayoría, pero muchas de las empresas que están en la región tienen su sede y tienen casas en Buenos Aires y entonces comparten el ecosistema en el AMBA y en Capital Federal, también trabajan acá, ¿no? Perdonen un poco así, pero me sale la rosanegra en el alma. Pero bueno, nosotros también tratamos de impulsar todo lo que tiene que ver acá. Y bueno, me parece sumamente interesante y creo que también es muy importante. Y bien, como dicen, el tema de la obligatoriedad en estos temas, hay ciertas cosas que, lo repito, es muy difícil de hacerlas obligatorias, pero hay otras que no. Entonces, a lo largo del tiempo uno va viendo que es mejor hacerlo obligatorio todo lo que es aledaño y tangencial, para que eso nos vaya levantando el piso. Y no quiero acaparar y muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Gracias, Alicia. Bueno, eh, ¿hay alguna pregunta más? Porque podemos formularla y después Pablo da respuesta a varias intervenciones. Si alguien tenía alguna pregunta o algún comentario ahora, si no, seguimos con Pablo y después si alguien quiere sumarse. Bueno, yo por... Hola, Hola, sí, hola, buenas noches. Noelia. Sí, No, ¿qué tal? Noelia, sí, no estaba, no veía ahí cómo era lo de la manito, así que no sé si, bueno, me parece que no llegó. Bueno, yo algo comenté ahí, quiero ser breve. Por ahí, por las dos, soy también de Rosario, así que en algún momento nos cruzaremos con Alicia. La primera vez que estoy en una charla de este tipo, hace años Bueno, que en la Facultad de Ingeniería Industrial vimos estos temas en alguna que otra materia, pero después por la otra carrera que yo hice, que es diseño del paisaje, me tocó trabajar en empresas multinacionales donde por responsabilidad social o ambiental se hacían algunas prácticas, pero mi comentario o lo que vengo a compartir, digamos, y por algo también estoy acá en la charla, es que parecería como, no parecería, hay como una falta de protocolo o gubernamental o algo que, por ejemplo, no sé, quiero tratar de ser simple.
En Rosario hay una legislación donde las áreas verdes en los de las edificaciones tienen que ser de un tal porcentaje para que se apruebe el final de obra de un determinado edificio, ¿no? O un proyecto para un edificio. En este parque industrial donde yo trabajé, dentro de lo que ellos consideraban como valor ambiental o responsabilidad ambiental, habían hecho como todo un sistema de medición del compostaje, o sea, medían cuánto consumían en kilos de café, cuánto consumían en kilos, y ni siquiera funcionaba la compostera, o sea, entonces, como decir, bueno, los residuos de son tanto y se tratan para porcentaje, pero no había un seguimiento de un profesional o un protocolo de decir, bueno, vos querés en tu planta hacer un tratamiento de residuo orgánico, lo tenés que hacer así, 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 y lo tenés que controlar de tal manera. Eh, Porque digo, yo me encuentro acá con esta charla que recién arranca, pero esto de decir, bueno, ¿cuáles son? Están los lineamientos, están los intereses. Hay un montón de gente trabajando porque pasen cosas y en realidad, en mi caso, que me tocó estar entrelazando las dos carreras, o sea, la ingeniería industrial y el diseño de paisaje como paisajista, de ir a trabajar, a hacer un diseño en un parque industrial y ver eso de que juntaban la borra de café y eso era su indicador de responsabilidad ambiental. No sé si, quiero ser breve, no quiero que demore mucho lo que quiero decir, pero por ahí a lo mejor existe, y yo no lo conozco, esto de que haya un protocolo de seguimiento para las empresas, cómo se requiere tal porcentaje de área verde para que se instale una industria o para que se instale un edificio, eso se cumple, digamos. Acá la provincia te exige tanta cantidad de superficie verde y lo tenés que hacer, si no, no te aprueban el proyecto. Bueno, eso. Gracias a todos y perdón por Muchas si gracias, demoré mucho. Noelia. Bienvenida y por supuesto estás invitada totalmente a sumarte no solamente a estas reuniones cuando sean virtuales, sino a otras actividades que hacemos. Así que también los invito a todos. Me olvidé de mencionarlo, pero me das el pie y también Julio, que había preguntado si después compartimos el calendario. Los invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, @Cenarsex, es el del centro de estudio, lo voy a compartir acá en el chat. Así nos encuentran en Twitter, Instagram, LinkedIn y Facebook, @Cenarsex. ¿eh? Porque todos estos temas que vos planteás recién son temas que permanentemente a nosotros y ocurre en todo el mundo, es lo que son las prácticas de greenwashing. Hace poquito estuve en una universidad de Colombia dando una conferencia, no voy a decir cuál, pero si se fijan dónde estuve, y tenía separados la recolección de residuos separado en seco, verde y orgánico. Entonces, cuando vi que estaba el tacho orgánico, pregunté, bueno, si ustedes tienen recolección de orgánico, ¿dónde está la compostera? No, eso es para cumplir la normativa nada más, no hay compostera. Claro. Y ahí hay ¿Cómo, normativa. perdóname, disculpame, cómo dijiste? New Ah, washing. greenwashing, lavado verde, Ah, gringo. Sí, es está bien. plantear Sí, como lo que he estás escuchado. haciendo cosas que en realidad no las haces. Está hay greenwashing, social washing, pink washing, que cuando uno quiere plantear que está haciendo algún proyecto para el empoderamiento femenino o la igualdad de género y en realidad lo que está haciendo es marketing. Este es un tema que atraviesa la sustentabilidad y la responsabilidad en todo el mundo, así que eh, obviamente ahora le vamos a dar la palabra a Pablo, pero uno de los temas sobre los cuales podemos trabajar en esto es justamente si en algún momento se avanza con el tema de los reportes obligatorios. El tema de los reportes va a permitir que yo tenga una auditoría. Mientras tanto, hay una auditoría social, ¿no? Que tiene que ver con la reputación, tiene que ver con el poder que tenemos como clientes, como consumidores, en las ONGs, y bueno, y un montón de otras cosas más que tratamos siempre en todas las reuniones, así que no quiero acaparar, pero está muy bueno el ejemplo que diste, porque son temas que están totalmente presentes. Lo que quiero decir que eso no desmerece las iniciativas, sino que No, totalmente. estos hechos nos motivan a redoblar esfuerzos para que estas iniciativas sean conocidas y para que las empresas conozcan la importancia y cuáles son los incentivos que tienen para tener esta conducta empresarial responsable utilizando la terminología que nos ocupa el día de hoy. Eh, Pablo, ahora sí, en respuesta un poco a lo que decía Alicia y esto que planteaba recién Noelia, y si hay alguien tiene alguna pregunta más, tenemos un minutito, pero ya le damos la palabra a Pablo.
No, totalmente. Es bueno escuchar esto porque son lo que mencionaba antes en el principio de la expectativas sociales de la sociedad, ¿no? Como que eso es algo que no hay que dar por sentado y es justamente eso que referís de washing, tiene que ver con que supuestamente en algún momento se estila que algo es suficiente como para aplacar a la ciudadanía y simplemente la empresa automáticamente puede llegar a entender que se satisface la necesidad social simplemente con algo que en realidad no está adaptado, no es una verdadera solución, no es una respuesta adecuada, lo que significa la responsabilidad, que es que efectivamente la relación entre la acción de la empresa y los resultados que se obtengan objetivamente tengan en la realidad, en la práctica, puedan percibirse como efectivamente una conducta responsable. Entonces, a medida que pasa el tiempo, se complejiza o sea, a medida que se abarcan temas, por un lado, es cierto, temas que antes no eran importantes, ahora empiezan a ser importantes, pero al mismo tiempo, la forma en que cada tema ingresa se hace de una perspectiva más profunda, más sustantiva, es decir, no basta con simplemente tachar casilleros como que supuestamente se cumplen con esas expectativas, sino entender realmente de qué se tratan esas expectativas, y eso no ocurre sino por un diálogo y una reflexión profunda de qué es lo que está en juego, y eso involucra obviamente cambios en la legislación, posibilidades de que se incorporen esas preocupaciones a un nivel normativo, y esa es la evolución, digamos, que me parece que enriquece el debate. Así que bueno, sobre el federalismo nada que agregar porque soy yo mismo formoseño y primer diplomático formoseño, casi Ah, primero, que tuvimos acá cuando en un momento dado nuestro Instituto de Servicio Exterior tuvo una política muy decidida y que me parece que ha dado muy buenos resultados de ampliar la base geográfica de los diplomáticos que representaban a Argentina, y me parece que eso ha dado resultado. Gran parte de mis colegas al igual que yo, somos del interior del país, de distintos lugares. Creo que todas las provincias, al menos uno, eh, tiene como representante, entonces eso genera claramente, me parece, una representatividad que se nota también cuando representamos al país, porque tenemos una idea de, de- de- de otras cosas que hay que mostrar también al mismo tiempo que por ahí lo más tradicional. Entonces, en ese punto lo del federalismo es muy importante para nosotros, y ciertamente la posibilidad de poder llegar con nuestro trabajo más profundamente al interior del país es algo que tomamos muy en serio y que podemos esperar eh, seguir profundizando, así que tomamos nota de lo que nos comenta Alicia, de la posibilidad de hacer algún trabajo y todo es más específico allá en Rosario, pero eso está abierto también a otras regiones del país donde podamos también ir trabajando, así que claramente es una prioridad para nosotros y lo tomamos como tal. acá Sí. en el chat, Natalia Hopkins precisamente también en el mismo sentido, cómo es que se puede implementar un diálogo federal y la comunicación de la misión del punto de contacto en relación a las directrices de la OCDE. ¿Quiénes serían los públicos que quieren convocar? Yo quiero agregar algo que se me acaba de ocurrir. Nosotros del Senarsex, aparte de distintas funciones y misiones que tenemos en lo local, también coordinamos desde el año 2007 la Red Iberoamericana de Universidades por la RCE, de la cual también Alicia, la UNR, es parte. Y bueno, se me ocurre que también a partir de articulando con las universidades argentinas, que son públicas o privadas, en esto no hay limitación, podemos también aportar de reunirse una articulación, porque creo que las universidades son un actor fundamental en este rol de difusión, justamente porque lo estamos incorporando en la formación profesional y en la extensión universitaria, en esto que planteaba Alicia, por ejemplo, de lo que es la función que cumple el observatorio en virtud de las empresas en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Así que Ujú. ahí por ahí, desde reunirse, podemos quizá armar una articulación con las universidades de Buenos Aires. Además, este video lo vamos a compartir en la newsletter de Reunirse, así que ahí podríamos pensar algo. Eh, María Ferreras, ahí levantó la mano, ¿también de Mar del Plata? Sí, de Mar del Plata. Bueno, Pertenezco a la Universidad FASTA, que también tiene unidades de apoyo en todo el país. Y también tenemos sí, grupos de investigación, proyectos de extensión en estos temas. Y, y bueno, casualmente escuchando, me preguntaba, posicionándonos desde la óptica de la empresa,
ante no, el abanico de opciones que tienen para adherir a Pacto Global, tratar de cumplimentar la ISO 26000, las directrices de OCDE, con un tema por un tema de entender desde la óptica de la empresa, si yo adhiero a alguna de ellas, involucra a las otras, cómo juegan entre sí, como para que también haya una cierta eficiencia en no hacer varios procesos, uno para adherir a unas, otro para estar de acuerdo con las otras. Como que me parece que eso a veces confunde al que tiene que incorporar a la gestión todos estos principios. No sé si Bueno, y les pasa. ni te cuento cuando hablamos de reporting, que también hay muchísimas iniciativas. Claro, Bueno, antes de pasarle la palabra a Pablo, para no meterle en un embrolle a él. En primer lugar, adhesión de la que mencionaste recién, adhesión, la única iniciativa que tiene sistema de adhesión es Pacto Global, porque en realidad las directrices de la OCDE, como a partir de que Argentina adhiere, somos parte. Cualquier ciudadano puede reclamar ante el Punto Nacional de Contacto que una empresa incumple un aspecto de las directrices de conducta empresarial responsable. Y lo mismo la ISO 26000, que la ISO 26000 aparte es no certificable, con lo cual es, la ISO 26000 es como un diccionario, digamos, no una recomendación de buenas prácticas. Pero está bien lo que planteás, es interesante, porque bueno, en el marco del reporte, que tampoco es obligatorio, también en las empresas que hago, voy con GRI, voy por SAFI, voy con reporte integrado, y eso llevó lo mismo con las nuevas economías. Tenemos empresas B, economía azul, economía circular, economía del bien común. Eso llevó a que efectivamente estas iniciativas se terminan agrupando y empiezan a encontrar lazos comunicantes. Hay documentos que puedes encontrar que vinculan a ISO 26000 con Pacto Global, el Pacto Global con las GRI. Entonces se empieza un poco pero en el caso de las directrices, como Argentina adhiere, en este caso no estamos todos involucrados, ya estamos en el baile, ¿no, Pablo? Sí, claro. Y ahí, y además es un mecanismo que tiene, digamos, que a su vez se va enriqueciendo, digamos, no está detenido en el tiempo. De hecho, me parece que hoy por hoy la tendencia es tratar de pensar lo sectorial, con mecanismos por ahí más específicos, textiles, el sector agrícola. Entonces, también me parece que es algo que nosotros cuando participamos de las reuniones, que es muy activo el grupo tiene reuniones presenciales, otras virtuales, en las cuales se da esta discusión, por un lado, de los puntos nacionales de contacto, cómo hacerlos más eficientes, pero también hay una discusión más global acerca hacia dónde va el tema y qué otros aspectos hay que cubrir. Entonces me parece que es algo evolutivo que inclusive ya teniendo esta base va avanzando a otros aspectos y me parece que en ese punto hay que prestar atención, me parece que por ahí va a haber bastante en cuanto a- a cómo lo sectorial, cómo el tema, si bien un tema es muy abstractamente aplica a todos, no todos los sectores de la misma forma y cada cual representa un desafío distinto, o sea que claramente es algo que está en evolución. Bueno, gracias. muchísimas gracias, María. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. No queremos abusar de su tiempo, vamos a liberarlo. Así que te agradecemos mucho. Creo que acá han surgido algunas líneas para seguir articulando, seguir trabajando. Es un tema que a nosotros nos interesa cada vez más. Y también, bueno, del Senarsex, obviamente, aprovechar nuestro rol dentro del Consejo Consultivo. Así que seguiremos trabajando, así como trabajamos también con Pacto Global y muchas iniciativas con ISO 26000, con Empresas B y otras iniciativas. También, bueno, y el SEATS, que es un gran aliado nuestro. Queremos profundizar la articulación y la cooperación con esta iniciativa, que como decía Pablo al comienzo, tiene 50 años, pero todavía tiene mucho para dar. Así que muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos y vamos a terminar acá la grabación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.